Entonces, cuando hablamos de coagulación, hay dos formas de activar la coagulación. Uno recibe el nombre de vía intrínseca y la otra recibe el nombre de vía extrínseca. La vía intrínseca, jóvenes, es cuando hay algún problema, ¿cómo decirlo? La vía intrínseca es como, por ejemplo, cuando ustedes van caminando en la cocina y se pegan el brazo con la mesa, o en el comedor, o en la barra de la cocina. Esto es la vía intrínseca, ¿ok? Y en la vía intrínseca, todos los factores de coagulación que van a participar ya están listos ahí para que empiecen a actuar, ¿ok? Ya están completamente listos, solo necesitan como ese pequeño estímulo, ¿sí? Para que estos actúen. Por otro lado, en la vía extrínseca, esta vía se va a activar cuando hay un traumatismo, ¿sí? O sea, por ejemplo, un accidente automovilístico o algo similar, ¿ok? Entonces, en la vía extrínseca, quien comienza la cascada de coagulación es una proteína que recibe el nombre de factor tisular. Y esto es importante, chicos, ¿ok? El factor tisular, jóvenes, es una proteína que se encuentra anclada a la membrana de las células endoteliales y monocitos, entre otro tipo de células, pero esas son las más importantes. ¿Todos saben cuáles son las células endoteliales? Jóvenes, ¿saben cuáles son las células endoteliales? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, las células endoteliales son las células que están recubriendo los vasos sanguíneos, ¿ok? O digamos que son las células que se encuentran formando la pared del vaso sanguíneo. Estas son las células endoteliales. Y las células endoteliales, jóvenes, en su membrana celular tienen precisamente una proteína que recibe el nombre de factor tisular. Y el factor tisular, jóvenes, además de estar presente en las células endoteliales, también está presente en los monocitos, entre otro tipo de células, pero estas son las más importantes. Entonces, cuando hay algún traumatismo, el factor tisular que se encuentra anclado a las células endoteliales, ¿están de acuerdo que si hay un traumatismo hay una ruptura del vaso sanguíneo? ¿Cierto? Y con la ruptura del vaso sanguíneo, jóvenes, entonces, el factor tisular se libera de la membrana de la célula endotelial. Y como se rompe el vaso sanguíneo, queda expuesto el tejido subendotelial. Y el tejido subendotelial no es otra cosa más que colágeno. ¿Ok? Entonces, no es otra cosa más que proteína. ¿Sí? Esa proteína que es colágeno. ¿Recuerdan cuando vimos matriz extracelular? Y habíamos visto precisamente colágeno, y el colágeno estaba en diferentes partes anatómicamente hablando. Entonces, el colágeno también se encuentra ahí en el espacio subendotelial. Vamos a empezar, jóvenes, primero con la vía extrínseca. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, por favor? Entonces, la vía extrínseca, aquí tenemos. Aquí tenemos. Ok. Y la vía extrínseca, jóvenes, un segundito nada más. Ok. Entonces, empezamos primero con la vía extrínseca. La vía extrínseca, jóvenes, recuerden que se va a activar cuando hay un traumatismo, ¿ok? De cualquier tipo. Esta va a ser pregunta de examen, ¿ok? ¿En qué situaciones se activa la vía extrínseca? Cuando, inciso A, traumatismo, y después van a poner muchos ejemplos, ¿ok? Entonces, la respuesta es un traumatismo, ¿sí? O un accidente automovilístico o algo similar. Entonces, cuando hay un traumatismo, chicos, hay una ruptura del vaso sanguíneo. Al romperse el vaso sanguíneo, entonces las células endoteliales van a liberar una proteína. ¿Cómo se llama esa proteína? ¿Factor tisular? El factor tisular. El factor tisular, jóvenes, también recibe el nombre de factor 3. ¿Ok? Todos los factores de coagulación tienen un número romano. Ese número romano van desde el 1 hasta el número 13. ¿Ok? Entonces, el factor número 3 corresponde precisamente al factor tisular. Las células endoteliales liberan factor tisular, y el factor tisular que corresponde al factor... ¿qué número de factores les dije? El factor 3. Ajá. Entonces, el factor tisular, jóvenes, el factor tisular el factor tisular
junto con calcio, va a activar al factor 7. ¿Ok? Y el factor 7 activa al factor 10. A ver, ¿va quedando claro, chicos? Dijo que el factor 3 más el factor 7 activan al factor 10. 10, exactamente, pero mencioné algo más también, además del 3 y del 7, mencioné algo más. ¿Que era junto con calcio? Calcio, exactamente, calcio, ¿ok? Entonces, a ver chicos, recapitulando, el factor 3, ¿qué otro nombre recibe el factor 3? Factor tisular. Factor tisular. El factor 3, ¿en dónde se encuentra esta proteína? En las células endoteliales. ¿Y en qué momento es liberado esta proteína? En traumatismo. Cuando hay un traumatismo. Cuando hay un traumatismo y por ende hay una ruptura del vaso sanguíneo, ¿cierto? En ese momento las células endoteliales liberan factor tisular. El factor tisular más calcio van a activar ¿a quién? Al factor 7. ¿Ok? Entonces, el factor 7, a ver chicos, hago paréntesis, ¿ok? Todos los factores que van desde el 1 hasta el 13 los van a encontrar en dos formas. Los van a encontrar en forma inactiva y en forma activa, ¿ok? En forma inactiva únicamente es el número romano, como factor 1, factor 2, 3 y así sucesivamente, ¿ok? Esto es de la forma inactiva. Cuando estos ya son activados, le tienen que agregar la letra A, es decir, 1A. Les pongo un ejemplo rápidamente. ¿Recuerdan el fibrinógeno? El fibrinógeno es el factor 1. Y el fibrinógeno, ¿a qué se convierte para que forme el coágulo? Para que forme una red o una malla. En fibrina. Entonces, el fibrinógeno es en forma inactiva y es el factor 1. ¿Ok? ¿En qué nombre recibe cuando ya es forma activa? 1A. 1A, exactamente. El factor 2 corresponde a la protrombina. ¿Ok? El factor 2 corresponde a la protrombina. ¿Sí? Y el factor 2, jóvenes, en forma inactiva es nada más factor 2. Y ya. Pero cuando esta proteína se activa, deja de llamarse protrombina y ahora se llama trombina. Entonces, en cuanto a números romanos, ¿cómo se llama ahora? 2A. Exactamente. Y así para casi todos los factores. ¿Ok? Con excepción del factor 4. ¿Por qué el factor 4? Porque el factor 4 corresponde a calcio. ¿Ok? No es necesario que se aprendan todos los factores y los dos nombres, pero sí los más importantes. Yo les voy a ir diciendo cuáles son los más importantes. ¿Ok? Factor 3 es importante. ¿Correspondiente a qué? Factor tisular. Factor tisular. El factor 7 corresponde a proconvertina. ¿Ok? No es tan importante. Así con 7 es más que suficiente. ¿Cuál otro es importante? El factor 2. ¿Ok? Factor 2. Factor 2, ¿a qué nombre recibe? Protrombina. ¿Y en forma activa cómo se llama? 2A. ¿O en otro nombre? Trombina. Trombina. Y el factor 1 también, en forma inactiva, ¿cómo se llama? Fibrinógeno. Okay. ¿Y el número romano? Fibrina. Factor 1. Factor 1. ¿Y en forma activa? Factor 1A. Factor 1A. ¿Y en palabras? Fibrina. Fibrina, exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿quién corta el fibrinógeno para convertirlo a fibrina? Eso lo vimos la semana pasada. La protrombina, el factor 2. La trombina, exactamente. Ahora entienden por qué, jóvenes, se tienen que activar, porque muchas de ellas son enzimas. ¿Qué nombre reciben todas las enzimas en forma inactiva? Eso se ve en bioquímica 1. ¿Simógenos? Simógenos, exactamente. Entonces, todos los factores de coagulación que se llaman con números romanos, todos van a ser simógenos, ¿cierto?
Y entonces cuando se activan dejan de ser simógenos y ya se llaman ahora oloenzimas. ¿Sí? Recuerden que la oloenzima ya es una enzima catalíticamente activa o que tiene la función de cortar, la capacidad de cortar. ¿Sí, chicos? Ok. A ver, ahora sí empiezo. Ok. Vamos con la vía extrínseca. Si entienden esta parte, chicos, es la parte más complicada. Lo demás ya está fácil. Ok. A ver, entonces, hay un traumatismo, ¿cierto? Como hay un traumatismo, chicos, hay la ruptura del vaso sanguíneo. ¿Sí? Y como hay ruptura del vaso sanguíneo, entonces las células endoteliales, por un lado, liberan al factor tisular correspondiente al factor 3, ¿cierto? Y por otro lado, dado que hay una ruptura del vaso sanguíneo, también es expuesto el tejido subendotelial, que corresponde a ¿qué? A colágeno, ¿cierto? Entonces, el factor tisular, chicos, el factor tisular tiene dos funciones. Por un lado, activa a las plaquetas. ¿Ok? Entonces, factor tisular activa las plaquetas. Pero, ¿qué otras moléculas también pueden activar las plaquetas? Tromboxanos A2 y ADP. ADP. ¿Ok? Entonces, la primera molécula que va a activar a las plaquetas va a ser precisamente el factor tisular. ¿Ok? Entonces, el factor tisular, jóvenes, por un lado activa las plaquetas y por otro lado, el factor tisular más calcio activan al factor 7 y lo convierten en ¿qué? En factor 7A. ¿Cierto? Entonces, factor tisular, tromboxanos A2 y ADP activan las plaquetas. Y las plaquetas al activarse se van a ir al sitio de la ruptura del vaso sanguíneo. Y se van a unir precisamente a ¿qué? Al colágeno. Al colágeno que está expuesto. ¿Sí? Y forman un tapón plaquetario. Además de plaquetas, ¿qué otras células se van a unir? Eritrocitos para formar el tapón plaquetario. ¿Ok? Entonces, el factor 7A, ¿a quién activa, jóvenes? Al factor 10. Al factor 10. Y el factor 10 lo convierten ahora en factor 10A. ¿Ok? Entonces, factor 7, el factor 7A, ¿a quién activa? Al factor 10 y lo convierte en el factor 10A. ¿Sí? Después, chicos, a partir del factor 10A, recibe el nombre de vía común. ¿Por qué vía común? Porque es en el factor 10 en donde tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca, ambos van a converger ahí. ¿Ok? Entonces, si lo quieren ver de esta manera, chicos, ¿cuáles serían los factores propios de la vía extrínseca? El factor tisular. El factor 7. Exactamente. Nada más ellas, porque el calcio también participa en la vía común. ¿Sí? Entonces, sí queda claro, chicos, hasta aquí. Si lo quieren ver de esta manera, la vía extrínseca, factores propios sería el factor 3, ¿sí? Correspondiente al factor tisular, y el factor 7. Entonces, factor 3 más calcio activan ¿a quién? Al factor 7, ¿cierto? Y lo convierten a factor 7A. El factor 7A, ¿a quién activa? Al factor 10 y lo convierte a factor 10A. Y en el factor 10A, jóvenes, a partir del factor 10A, recibe el nombre de vía común. ¿Por qué vía común, jóvenes? Porque es en el factor 10A en donde va a converger tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca. ¿Ok? Después del factor 10, jóvenes, factor 10A, más el factor 5, ¿sí? Entonces, factor 10A más factor 5A activan a la protrombina. ¿Y la protrombina, jóvenes, qué número de factor es? El 2. El 2. Entonces, como la activan, ¿a qué la van a convertir?
Atrombina. Atrombina. Y en números romanos, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llama? Factor 2A. 2A. Exactamente. ¿Sí? Entonces, factor 10A más factor 5A, ¿sí? Y voy a agregar otra cosita, más calcio. El factor calcio, ¿qué número de factor es? 4. El 4. Exactamente, 4. Entonces, factor 10A más factor 5A más factor 4, ¿a qué número de factor van a activar? Factor 2A. Al 2. Al factor 2. No, nada más factor 2, ¿sí? ¿Y lo convierten a qué? Atrombina. 2A. Exactamente. ¿Y en números romanos, a qué lo van a convertir? 2A. Exactamente, el factor 2A, ¿cierto? Correspondiente a trombina. Y la trombina, que es el factor 2A, que es el factor 2A, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer este factor? ¿Va a activar a qué factor? El factor 1. Exactamente. ¿Y lo convierte a, en números romanos? El factor 1A. Exactamente. Ajá. La trombina activa el factor 1 y lo convierte a 1A. Y en palabras, ¿cómo lo dirían ustedes? De fibrina a fibrinógeno. La fibrina. De fibrinógeno a fibrina. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, la trombina, jóvenes, activa el fibrinógeno y lo convierte a fibrina, ¿cierto? O bien la trombina activa el factor 1 y lo convierte a factor 1A. ¿Sí? Y el factor 1, ¿cuál es la función del factor 1A? Atrapar las plaquetas. Exactamente. Generar una especie de red o de malla para englobar a todo el coágulo, formado principalmente por plaquetas y por eritrocitos. ¿Cierto? Para hacerla ¿qué? Más estable. ¿Sí, chicos? Ahora, es importante que en algún momento ocurra la fibrinólisis. La fibrinólisis no es otra cosa más que la ruptura de la fibrina. ¿Por qué es importante que se rompa, jóvenes, o que haya fibrinólisis para que no se formen trombos? ¿Ok? Entonces, ¿qué proteína va a degradar a la fibrina? Se llama plasmina. ¿Ok? Plasmina. Entonces, la plasmina, ¿qué hace la plasmina, jóvenes? Degrada la fibrina, ¿cierto? ¿Para qué? Para evitar la formación de trombos. Perfecto, chicos. ¿Quién activa la plasmina? La plasmina no tiene número romano, ¿ok? La plasmina no tiene número romano, se llama plasmina nada más, y esa es en forma activa. Pero en forma inactiva, ¿cómo se llama? Se llama plasminógeno. ¿Sí? Entonces, el plasminógeno se convierte ¿a qué? ¿A plasmina? Plasmina. ¿Y qué hace la plasmina? Degrada la fibrina. ¿Para qué? Para evitar la formación de trombos. Exactamente, para evitar la formación de trombos. ¿Sí? ¿Quién activa el plasminógeno? El factor activador tisular de plasminógeno. O activador tisular de plasminógeno. ¿Sí? A ver, dicho de otra forma, el activador tisular de plasminógeno, ¿a quién va a activar? Al plasminógeno. ¿A la plasmina? Lo convierte a... No, al plasminógeno. ¿Sí? Y lo convierte a... Plasmina. A plasmina, sí. Profe, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? El que activaba la plasmina. Factor se llama activador tisular de plasminógeno. Gracias. A ti. Chicos, ¿entendieron esta segunda parte? ¿Saben por qué hago mucho énfasis? Porque si entendieron esta parte, nos va a costar nada la vía intrínseca. Porque a partir de la vía común es exactamente lo mismo. ¿Sí?
Vamos con la vía intrínseca. ¿Ok? Y la vía intrínseca, jóvenes, ¿en qué momento se activa la vía intrínseca? ¿En la vía común? No. O sea, ¿en qué situaciones? Cuando hay un golpe o algo donde Exactamente. Sí, ándale. O están ustedes en laboratorio y se cortan con algún material de laboratorio, algún cristal, se activa la vía intrínseca. ¿Ok? Entonces, la vía intrínseca, ¿con qué comienza, jóvenes? Comienza con el factor 12. ¿Ok? El factor 12 se convierte a factor 12A. ¿Ok? Factor 12 se convierte a factor 12A. El factor 12A activa al factor 11. Recuerdan que yo dije que iba a hacer énfasis en los nombres que son importantes, tanto en números romanos como en letras, digámoslo de esta manera. Estos no son muy importantes, ¿ok? Así, por eso nada más números romanos, ¿ok? Entonces, factor 12 se activa por el golpe, ¿cierto? Y se convierte a 12A. 12A, ¿a quién activa? Al 11. Al 11. Y el 11 se convierte a 11A. ¿Sí? El factor 11A, con ayuda del factor 8A, activan al factor 9 y lo convierten en factor 9A. ¿Sí? Y el factor 9A, jóvenes, ¿a quién activa? El 8A. No, no. Ahí está el esquema. El 10. Al 10. Exactamente. El factor 9A activa el factor 10 y lo convierte en factor 10A. Y recuerdan que el factor 10A yo les dije que ya es vía común. Entonces, los pasos que vimos hace un momento son exactamente los mismos pasos aquí. Entonces, a partir del factor 10A, jóvenes, el factor 10A, ¿con ayuda de qué? ¿A quién activa? El 10 activado más el factor 5 más el 9. A ver, otra vez. Factor 10A más factor 5A más qué? Factor 4. Otro. A ver, factor 10A más factor 5A más factor 4, ¿cierto? ¿El factor 4 a qué corresponde? Al calcio. ¿Activan a qué? A la protrombina. A la protrombina o factor 2A, o factor 2, ¿cierto? Y lo convierten a factor 2A o trombina. La trombina, ¿a quién va a activar? Factor 1. Fibrinógeno, ajá, factor 1 y lo convierte a factor 1A, ¿cierto? Y en palabras, De fibrinógeno a fibrina. perfecto. Convierten el fibrinógeno, lo convierten a fibrina. ¿Y la fibrina, cuál es la función de la fibrina? Era una especie de... ¿Plaquetas? Atrapar plaquetas, sí, pero manéjenlo más como formadora de una red o de malla proteica, ¿sí? Para darle más estabilidad, ¿a quién? Al tapón plaquetario. ¿Sí? Ok. Pero hasta ese punto, chicos, el tapón plaquetario, aun cuando ya es coágulo, es inestable. ¿Quién le termina de dar más estabilidad? El factor 13. Exactamente, pero ¿13 qué? A. Exactamente, factor 13A, ¿cierto? Ahora, entonces la fibrina está formando la red, ¿cierto? Para hacerla más estable. Es importante que se degrade en algún momento. ¿Para qué? Para evitar la formación de trombos. ¿Sí? Entonces, la fibrina, ¿quién la va a degradar? La plasmina. La plasmina. Y la plasmina, ¿de dónde proviene? Del plasminógeno. El plasminógeno. ¿Y el plasminógeno quién lo activó?
Activador. El factor activador tisular de plasminógeno. Exactamente, el activador trisular de plasminógeno. Ok, perfecto, chicos. Esto es lo que tienen que saber de coagulación. ¿Estuvo claro o no? ¿Sí? Ok. Sí, por eso. Entonces, chicos, en la vía intrínseca, tanto en la vía intrínseca como en la vía extrínseca, se van a evaluar ciertos factores. ¿Ok? Es importante, eso se los preguntan en el examen. En la vía intrínseca, en la vía extrínseca vamos a evaluar el tiempo de protrombina. ¿Ok? Entonces, vía extrínseca que evalúan tiempos de protrombina. En la vía extrínseca, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar tiempo de tromboplastina parcial activada. En la vía extrínseca que evalúa el tiempo de protrombina, básicamente evalúa en cuánto tiempo se va a generar un coágulo. ¿Sí? El tiempo promedio para generar un coágulo en la vía extrínseca va en promedio de 10 a 15 segundos. De tal manera que si en la vía extrínseca el coágulo tarda en formarse 30 segundos, hay mayor posibilidad de que haya hemorragia. Y por otro lado, si en la vía extrínseca o en los tiempos de protrombina el coágulo se forma en 5 segundos, ¿qué te está diciendo? Que hay problemas, esa persona podría formar trombos. ¿Okay? Han escuchado seguramente ustedes que la vitamina K es importante para la coagulación, ¿cierto? ¿Sí? De hecho, personas deficientes con vitamina K es muy común que sangren de la nariz, por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces, chicos, aquí me regreso a esta parte. Los factores que son dependientes de la vitamina K es el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. ¿Sí? En otras palabras, si no hay vitamina K, no hay coagulación. Y por eso una persona presenta hemorragias. ¿Por qué no hay coagulación? Porque la vitamina K es esencial para que el factor 2, el 7, el 9 y el 10 puedan activarse. ¿Sí? Entonces, si no hay vitamina K, no se activan, ¿cierto? Y si no se activan, ¿hay o no hay coagulación? No. No hay coagulación. Y por ende, las personas que presentan ¿Hemorragia? ¿Hemorragias? hemorragias, exactamente. ¿Ok? Entonces, algunos medicamentos como la aspirina, que es un anticoagulante. De hecho, ahorita en COVID-19, por eso se está recomendando que las personas que son vacunadas en general, con cualquier tipo de vacuna, sí han escuchado que algunas personas son más susceptibles a la formación de trombos con la vacuna. ¿Sí? O sea, formación de coágulos. ¿Sí? Entonces hay que darles algo para que no formen coágulos. ¿Qué les vamos a dar? Anticoagulantes. ¿Y qué se le está recomendando? Pues aspirina forte 100 o 300 miligramos. ¿Por qué aspirina forte? Porque la aspirina forte lo que va a hacer, te va a secuestrar a la vitamina K. Y si te secuestra vitamina K, no hay vitamina K, ¿cierto? Y por ende no se van a poder activar, ¿qué factores? El 2, el 7, el 7, el 9 y el 10. Por ende, ¿hay o no hay coagulación? No hay. No hay coagulación. Y por ende, va a haber hemorragia, si lo quieren ver de esta manera. ¿No? Ok. Esto es con respecto, chicos, a la vía extrínseca. Ahora vamos con la vía extrínseca. La vía extrínseca, eso es con la vía extrínseca. Ahora vamos con la vía intrínseca. La vía intrínseca, chicos, va a evaluar el tiempo de tromboplastina parcial activada. El tiempo de tromboplastina parcial activada, el tiempo de generarse un coágulo mediante la vía intrínseca es de 25 a 40 segundos. De tal manera que si se evalúa esta vía y tarda 50 segundos, ¿qué te está diciendo? ¿Que va a haber o no va a haber hemorragias? Va a haber.
Exactamente. Sí. ¿Y si tarda menor tiempo? Un coágulo. Exactamente. ¿Por qué es importante, chicos, esto? Para cirugías. ¿Qué pasaría, joven, si hay una cirugía y por accidente cortan un vaso sanguíneo? Y resulta que la persona es deficiente en el factor 7A, por poner un ejemplo. ¿Va a haber sangrado o no va a haber sangrado? Va a haber sangrado. Va a haber sangrado. ¿O qué tal las mujeres cuando, por ejemplo, van a parir, pero es por, ¿cómo se llama? No, por cesárea. ¿Sí? Ok, chicos. Entonces, en la vía intrínseca, en donde se va a evaluar el tiempo de tromboplastina parcial activada, algunos anticoagulantes que se van a evaluar aquí son las heparinas no fraccionadas. Las heparinas no fraccionadas van a inhibir a la antitrombina. ¿Sí? Y la antitrombina, jóvenes, hace todo lo contrario a la trombina. ¿Qué hacía la trombina? Activar el factor 1. Exactamente. Activa el fibrinógeno, ¿cierto? Y lo convierte, ¿qué? A fibrina. Y por ende hay un coágulo estable, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si nosotros inactivamos a la trombina? ¿Al final se va a activar el fibrinógeno? No, ¿Va a haber sangrado o no va a haber sangrado? no. Bueno, sí, ¿no? Sí. Hay sangrado, porque no se forma el coágulo. O sí se forma coágulo, pero es muy inestable. Entonces, ¿quién va a inactivar, joven? ¿Quién va a inactivar a la trombina? Otra proteína que se llama antitrombina. ¿Ok? Y la antitrombina, jóvenes, ¿quién la va a inhibir? Las heparinas. ¿Recuerdan, chicos, que a nivel de laboratorio, cuando ustedes vieron los tubos de diferente color, blanco, rojo, decían que tenían heparina, que tenían citrato de sodio, ¿sí? Entonces, todos esos, por ejemplo, citrato que hace que el calcio, te secuestra el calcio. ¿Qué hacen las heparinas? ¿A quién van a inhibir? A la antitrombina. Antitrombina. Por ende, la trombina va a funcionar y hay coagulación. ¿Sí? Ok, chicos. Entonces, entonces las heparinas no fraccionadas, jóvenes, inhiben a la antitrombina. Y la antitrombina, jóvenes, ¿qué va a hacer? Va a inhibir al factor 9A, 10A y 12A. ¿Sí? Así también inhiben activación de los factores 5 y 7. En otras palabras, ¿va a haber hemorragias o no va a haber hemorragias? Sí. Va a haber hemorragias. Exactamente. ¿Ok? Entonces, chicos, en el tiempo de tromboplastina parcial activada, de 30 a 40 segundos o 25 a 40 segundos, van a evaluar ¿qué vía van a evaluar el tiempo de tromboplastina parcial activada? Intrínseca. 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 ¿Qué factores van a evaluar? 12, 9, 12, 11, 9, 8 y 10 principalmente. ¿Por qué estos factores? Porque son esos los que son propios de la vía intrínseca. Los otros ya son comunes, ¿cierto? Recuerden que a partir del factor 10 ya son comunes. Por otro lado, el tipo de protrombina, ¿qué vía va a evaluar? La extrínseca. La extrínseca. Y por ende, ¿qué factores va a evaluar? Principalmente el 7, ¿sí? El 7 y el 3. ¿Sí? También los otros, los que están ahí, pero principalmente el 7 y el 3. ¿Ok? Y después tenemos, chicos, los tiempos de trombina. En los tiempos de trombina tarda en generarse un coágulo de 10 a 15 segundos. Y en tiempos de trombina, ¿qué es lo que va a evaluar, jóvenes? En cuánto tiempo, qué cantidad y con qué calidad se va a convertir el fibrinógeno en fibrina. Dicho de otra forma, el tiempo de trombina evalúa la vía común. ¿Ok? ¿Puedo seguir? Sí, profe.
Entonces, hay algunas hemorragias nada más, apréndanse esto nada más. El modelo de la coagulación primero es iniciación, después es amplificación y finalmente propagación del coágulo. Okay. Finalmente hay ciertas hemorragias. Uno recibe el nombre de hemorragia de tipo A o hemorragia clásica, ¿sí? Y ese es por deficiencia del factor 8. Y después está la hemofilia de tipo B o enfermedad de Christmas. ¿Ok? Y esa es por deficiencia de factor 9. ¿Ok? Entonces hay 2 hemofilias. Hay 3 de hecho también. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba la segunda? De Christmas. ¿Y por qué se originaba? ¿Por deficiencia de cuál? Deficiencia del factor C. Del factor 9, perdón. Gracias. Y hemofilia de tipo C, que es por deficiencia del factor 11. ¿Ok? Entonces, hemofilia de tipo A o clásica, deficiencia del factor 8. ¿Sí? De tipo B, deficiencia del factor 9. Y C, deficiencia del factor 11. 11, exactamente. En la hemofilia de tipo A, jóvenes, o la clásica, afecta principalmente a varones, porque es una enfermedad relacionada al cromosoma X. Y recuerden que las mujeres pues tienen 2 cromosomas X, ¿cierto? Si uno está defectuoso, el otro pues es funcional. Pero en el caso de los caballeros, pues únicamente tenemos un cromosoma X, ¿sí? Entonces, si este está defectuoso, pues ya es un problema de fábrica. ¿Dudas, jóvenes, con lo que vimos el día de hoy, por favor? Ok. Mañana voy a hacer un pequeño examen de coagulación. ¿Ok? Entonces, un pequeño examen de coagulación y también de todo lo que hemos visto. Entonces, para mañana, chicos, estudien, por favor, lléguense bien estudiados para que presenten el examen. ¿Ok? No es examen departamental, es un examen personal. ¿Ok? Sale, chicos, los dejamos aquí, por favor. Sí quedó claro, chicos, por favor, con toda confianza. Sí, profe. Sí, Profe, profe. una pregunta. Dime. ¿Las otras 2 hemofilias afectan a los 2 por igual? Sí, la tipo B y la tipo C son en ambos casos por igual, pero la tipo A es no exclusiva de varones, pero sí es más común en varones. Ok, gracias. A ti. Ok, chicos, los dejamos aquí, por favor, y mañana continuamos. Recuerden que mañana hay. Examen. Cuídense. Gracias por todo, jóvenes. Gracias, profe.